Al libro de, una vez más, estamos trayendo una serie de mensajes en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer en el capítulo 19. Hechos, capítulo 19. El versículo 23 dice así: Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no pocas ganancias a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira, gritando, diciendo: Grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, les enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándolo los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: Grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: Varones de Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Pues que esto no puede contradecirse. Es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. La ciudad de Éfeso no solamente era una ciudad muy importante por su prosperidad económica, pero era muy conocida, no solamente lo que era en la provincia romana llamada Asia, sino en todo el mundo, por el culto prácticamente al sexo, conocido como el culto a la diosa Diana. Prácticamente la ciudad estaba sumergida en toda clase de perversidad sexual. No solamente esta ciudad, encontramos otra ciudad como es la ciudad de Corinto y otras, pero ella en especial era prácticamente el epicentro de una proliferación de lo que era la lujuria, pero en unas condiciones que nosotros no las podemos medir. El punto es, hermanos, que cómo es que algo bueno que Dios creó, estamos hablando del sexo, se puede convertir en un momento dado en algo que es malo o algo que no le agrada al Señor. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dice la Biblia, vio Dios que era bueno y el sexo lo creó Dios. Y es bueno, siempre y cuando esté dentro del matrimonio. Pero cuando se llega a poner el sexo en el primer lugar de la vida de todo hombre y de toda mujer, entonces se convierte en algo malo.
Por eso el tema del mensaje en esta hora, del cual hemos seguido una serie de mensajes a lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles, y ahora nos toca tocar este punto, que a la vez tiene relevancia por el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. El tema es, el problema está creer que el sexo es el propósito de la vida. El sexo es bueno, pero cuando se llega a creer que el sexo es el propósito de la vida, es ahí cuando entonces nosotros convertimos algo que es bueno en algo que puede ser completamente dañino. Pero para comprender esta situación es importante que nosotros veamos la primera cara de la moneda, que tiene que ver con el propósito de la creación del hombre, para poder realmente hacer una diferencia por qué lo malo es malo. Y el propósito de la creación del hombre prácticamente está predeterminado por la esencia del ADN en su propio ser. Cuando Dios creó al hombre, dice allá en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nosotros somos diferentes a los animales porque el animal no tiene espíritu. El animal solamente tiene alma instintiva y tiene cuerpo, pero nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu es el soplo de Dios en nuestra vida. Por eso la Biblia nos dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Los animales no tienen eternidad. Así que aquellos que han perdido sus cachorritos, sus animalitos, no los van a volver a ver. Porque en el momento que el animal muere, el alma instintiva desaparece, pero no así el alma del hombre, porque el alma del hombre está ligada al espíritu y el espíritu es eterno. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Tesalónica, en el capítulo 5 de su primera epístola, en el versículo 23 dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Entonces encontramos ahí que usted y yo somos tripartitos. Entonces, el propósito de la creación del hombre ya está implícito aún en nuestro propio ADN espiritual. Es decir, en el ADN de la formación de todo nuestro ser. Entonces tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. El espíritu, que es el primer elemento que se menciona allá en Génesis, cuando dice el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, es en esa área del espíritu que usted y yo tenemos la imagen de Dios, no en el alma, pero sí en el espíritu. Y ese soplo de Dios en la vida de todo ser humano es donde reside la conciencia moral, es decir, la ley de Dios. La ley de la ética existe en el ser humano, aunque nunca haya leído alguien un código de ética. La ética ya se trae en el corazón. Cuando nosotros nacemos, sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. En todas las culturas, todos lo saben. De hecho, el apóstol Pablo habla de eso en la epístola a los Romanos en el capítulo 2, hablando de la ley de Dios escrita en el corazón de los seres humanos. Ahora, es la ley moral la que nos dice qué es lo bueno, qué es lo malo, es la que nos guarda. ¿Por qué? Porque está en el espíritu, esa imagen, ese soplo de Dios que tenemos de Él, en ella conlleva esa bendición de ayudarnos a dirigirnos hacia lo bueno. Pero también en el espíritu es la que establece la comunión con Dios. Porque el espíritu es lo que nos da conciencia de la existencia de Dios. En todas las culturas, en todas las edades, el hombre sabe que existe un ser superior. ¿Quién se lo dijo? Ya en su ADN está. Dice la Biblia, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Entonces, un hombre que nunca haya visitado la civilización, entonces esa persona sabe que existe Dios, porque en su espíritu está la conciencia de la existencia de Dios. Pero a la vez, ese espíritu que Dios ha puesto en nosotros se convierte en la habitación de Dios. Es lo que Dios desea, que Dios quiere habitar en ese espíritu. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo y en el templo, encontramos 3 lugares: el lugar santísimo, el lugar santo y en el atrio. Podemos tomar esto como una referencia, como una ilustración
así también nuestro ser somos tripartitos. El espíritu viene a ser el lugar santísimo, es decir, la morada de Dios. El alma viene a ser el lugar santo y lo que es el cuerpo viene a ser el atrio. Ahora, si nosotros entendemos por la palabra que el lugar santísimo era donde estaba representada la gloria de Dios a través del arca del pacto, así también Dios cuando viene a vivir a nuestro corazón, cuando el Señor nos convierte en hijos de Él por haber creído en Jesucristo, nuestro Señor como Salvador, entonces nuestro lugar santísimo se convierte en habitación del Espíritu Santo. Ahora, en ese momento es donde nosotros podemos tener ya la comunión y poder realmente vivir en esa íntima relación con el Señor, porque es el área donde solo Dios debe de gobernar. El Espíritu es diseñado solo para Dios. Y es interesante porque lo que gobierne en el espíritu humano es lo que va a gobernar el alma y el alma el cuerpo. El espíritu ha sido diseñado para que controle las emociones, la mente y la voluntad que están en el alma. Y el alma, gobernada por el espíritu, pueda gobernar el cuerpo, es decir, la conducta. El punto es que aquello que llegue a gobernar el espíritu va a gobernar su conducta. Por eso que el alma, es decir, la mente, las emociones, ahí están los deseos, ahí están los afectos, ahí están los sentimientos, ahí está la voluntad. En el alma, oiga esto, dentro de lo que son las emociones, están todos los deseos que usted y yo tenemos. Los deseos no están en el cuerpo. Los deseos están en el alma, que por supuesto el cuerpo los refleja los deseos, y entre ellos está el deseo sexual. El deseo sexual está en el alma, que luego se proyecta a través del cuerpo, que es otra cosa. Entonces, lo que gobierne en el espíritu, entonces gobernará también en lo que es la actividad sexual de cada uno. Lo que vemos aquí en la ciudad de Éfeso, cuando ellos empiezan a gritar, grande es Diana, la diosa de los efesios, era el culto idolátrico al sexo. O sea, toda la gente estaba gobernada por ese espíritu de lujuria. ¿Por qué? Porque en el espíritu humano de cada uno, por lo menos de la mayoría de ahí en la ciudad de Éfeso, estaban realmente idolatrando el sexo y por eso tenían ese tipo de conducta. Hermanos, nosotros vemos a lo largo de la palabra de Dios una enseñanza importantísima, que es que cuando Dios creó al ser humano, estamos hablando de Adán, la prioridad número uno por la cual usted y yo hemos sido creados, como lo fue Adán, es para Dios y no para Eva. El que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Dios creó a los animales, dice la palabra que los creó macho y hembra. Pero cuando creó al hombre, parece que a Dios se le olvidó la hembra. Pero no, el propósito era que existiera una enorme diferencia entre lo que es el animal y lo que es el hombre, para que entendiésemos que el propósito con el cual nosotros hemos sido creados es para Dios, vivir para los propósitos de Dios. Entonces Dios le dio una tarea: Adán, ponle nombre a todos los animales. Y ahí Eva no existía todavía. Así que, estimados jóvenes y padres, quiero decirles esto: nuestra responsabilidad es poder enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que usted y yo hemos sido creados, que el niño, la niña ha sido creada para Dios en primer lugar y no para otra persona. Cuando alguien llega a poner a un hombre o a una mujer en el primer lugar de su vida, se descompone todo el funcionamiento por el cual Dios nos ha creado y se pierde el propósito de Dios. Entonces Dios creó primero al hombre, ¿para qué? Para que se cumpliesen los propósitos de Dios y para poner a Dios en primer lugar en su vida sobre todo lo creado, sobre todo lo creado. Era importante una etapa donde este cimiento espiritual quedara grabado en la vida de Adán, y así también tiene que ser en la vida de todos nosotros, aunque ya estemos casados, tengamos nuestra familia.
Y eso habla también de que la felicidad que tenía Adán y la plenitud con la cual este hombre vivía no tenía relación con el sexo opuesto, porque Eva no había sido todavía creado. Entonces algunas jovencitas, algunos jóvenes y hombres también, adultos y aún hasta ancianos, piensan que si se unen a una mujer o a un hombre en matrimonio, ellos van a ser felices. La felicidad no está en el matrimonio, la felicidad está en tu relación personal con Dios. Entonces por eso que algunos se han frustrado y lo que hacen es que en esa frustración quieren cambiar como se cambian zapatos de matrimonio, porque piensan que se casaron con la persona equivocada. Entonces, y existe una serie de confusiones, y ya vamos a hablar acerca de esto un poco más adelante. Pero hermano, usted y yo hemos sido creados para Dios. La felicidad está en la relación personal con Dios. Entonces, cuando Dios crea, entonces a Eva es porque Adán ya había comprendido ese proyecto, para que nosotros la comprendiéramos a lo largo también de toda la historia. Cuando Dios creó el sexo, hermano, Dios lo creó con un propósito. Lo creó como un medio y no como un fin. Y aquí está el grave error. La mayoría hoy en día, a raíz de que existen tantas voces, como en este caso en la ciudad de Éfeso, grande es Diana, diosa de los efesios. La gente grita a voces, hermano, a través de sus vidas, que el sexo debe estar en el centro del corazón del ser humano y que vive para eso. Pero eso no es cierto. Dios nos creó para Dios, Él nos creó para cumplir sus propósitos eternos. Entonces, cuando nosotros entendemos este lindo propósito, entonces entendemos el propósito del sexo en forma específica. En primer lugar, para formar la unidad matrimonial como núcleo de la familia. Cuando la palabra de Dios nos dice en Génesis, en el capítulo 2, versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Repitan conmigo esto. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí está hablando de una unidad entre un hombre y una mujer. Y es la única forma que se puede dar esta clase de unidad. Va más allá de una unidad física, ya que el hombre y la mujer somos tripartitos. Entonces, cuando existe esa unión en el vínculo del matrimonio, o ese vínculo en la relación sexual, se lleva a cabo una relación no solo física, sino en los tres niveles, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Entonces, por eso el apóstol Pablo, explicando acerca de lo que existe aquí en la palabra sobre esa clase de unidad, exhorta a la iglesia en Corinto, ya que ellos estaban realmente siendo influenciados por las prácticas de la inmoralidad sexual que vivía esa ciudad, donde también habían cultos idolátricos al sexo, y muchos hermanos en Cristo llegaban a esos cultos para realmente tener, digamos, experiencias sexuales de fornicación. Se unían con prostitutas y luego llegaban a la iglesia. Y entonces Pablo les escribe y dice en la primera epístola, en el capítulo 6, en el versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Oiga esto, ¿cómo es posible que pueda dejar de existir, ser miembro de Cristo y luego se hace miembro, o decir, parte de una ramera? ¿De qué manera? Dice, versículo 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Esta oración es la que encontramos en Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces la relación sexual no solamente es física, sino que hay una cadena, hay un vínculo que se une a nivel físico, pero también a nivel del alma. Entonces esa unidad
es lo que realmente hace que, en el caso del matrimonio, le dé estabilidad a la familia. Por eso que cuando un hombre y una mujer, dos desconocidos, se unen en matrimonio, llegan a ser uno. Por eso que cuando los hijos se van de casa, el matrimonio sigue adelante, aunque no tienen la misma, ascendencia. Entonces, pero sí son personas que se han unido en matrimonio y es algo misterioso. Entonces llegan a ser uno. Entonces esa unidad es la que da estabilidad al matrimonio. Pero en el caso contrario, cuando hay una relación sexual prematrimonial, llámese esta, hermanos, fornicación, relaciones sexuales prematrimoniales o relaciones sexuales extramatrimoniales, lo que estás haciendo es destruir la unidad. En el caso de un matrimonio o en el caso de una persona que es soltera. Entonces, por eso que cuesta, hermano, en muchos casos, personas que suelten aquella, dependencia hacia una mujer, hacia un hombre, porque no solamente es cuestión de un placer físico, sino de una unidad que se da a nivel del alma. Por eso el Señor creó el sexo, porque fue prácticamente en esa unidad que le iba a dar estabilidad a la familia para que se sostuviera a lo largo de los años. También el Señor creó el sexo para la procreación y la formación de la familia. Por eso que en el versículo 29 siempre de Génesis, en el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificaos y multiplicaos. O sea, Dios bendijo el sexo, pero dentro del matrimonio. Entonces, para la formación de la familia existe una bendición de Dios. Por eso que el sexo no es malo, no es pecado dentro del matrimonio. Ahora siempre ha habido algunos tabús acerca del sexo, que el sexo es malo. El sexo es bueno. De hecho, hay un autor que dice que el placer más grande de la vida, después del placer de la comunión con Dios, es el placer sexual. Entonces, Dios puso ese placer, ¿para qué? Para que se mantuviese la unidad. Ahora, la procreación, la formación de una familia tiene un proyecto de carácter espiritual, un proyecto divino. Porque las personas, el ser humano, a través de la familia, es la base para formar parte de la familia de Dios a través del nuevo nacimiento. El Señor, hablándole a la nación de Israel, cuando ésta había caído en una degradación, cuando el divorcio estaba a la mano, era cotidiano, entonces Dios le escribe a la nación de Israel le manda este mensaje a través del profeta Malaquías en el capítulo. Estamos aquí en el capítulo 3, versículo 13. Dice: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Oiga esto. ¿Por qué le llama pacto? Porque en el momento que se dio en matrimonio, el matrimonio es un pacto. No es solamente un documento escrito por un notario de una escritura pública que le dice: están legítimamente casados en nombre de la República del Salvador. No, eso es más que eso. Eso está bien, pero a nivel de la palabra, a nivel espiritual, el matrimonio es un pacto. Y dice el versículo 15: ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Oiga la razón: porque buscaba una descendencia para Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito entonces de la familia? ¿Cuál es el propósito de la primera pareja humana? Que en la reproducción que ellos tuvieran, estos llegaran a formar parte de la familia de Dios. Porque Dios buscaba, ¿qué cosa? Una familia. ¿Y cómo se llama esa familia? La iglesia de Cristo.
Entonces, esa es la base no puede existir nuevo nacimiento si no hay seres humanos en la faz de la tierra. Entonces, esa es la base de la salvación, que exista el ser humano. Entonces, ahora cuando la persona viene a los pies de Cristo y viendo a Dios en la distancia, cómo su plan se iba a desarrollar, lo que el Señor le dijo a Adán y Eva, ahí en Génesis 1, fructificad y multiplicad y llenad la tierra. Entonces, Dios lo vio en la distancia, y cuando lo ve aquí en el libro de Apocalipsis, como una fotografía que Dios nos adelanta de lo que va a acontecer, en Apocalipsis 7:9, vea qué enorme familia la que vemos aquí. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Versículo 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esa multitud son los redimidos con la sangre de Cristo. ¿De dónde vienen? De toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, la familia, el matrimonio, tiene un objetivo fundamental, y es la salvación. Porque Dios busca, ¿qué cosa? Una familia. ¿Y cómo se llama esa familia? Iglesia. Y ahora de toda tribu, pueblo, lengua y nación, con vestiduras blancas, es decir, su conciencia lavada con la sangre del Cordero de Dios. Entonces entendamos que la familia tiene un propósito más que existir de la manera en que el mundo nos lo ha presentado. La familia tiene un objetivo cristiana. Esa familia cristiana es que seamos parte de la familia espiritual del Señor. Entonces, si entendemos esto, Satanás, él va a ir en contra siempre del propósito de Dios. Y para poder destruir, él va a tratar de ir en contra de ese objetivo divino, y va a hacerlo a través de, hermanos, por medio, en este caso específico que quiero ocupar en esta hora, es a través de la idolatría al sexo. Es decir, que ya no es el objetivo Dios, sino el objetivo es el sexo. Y cuando se cambia ese propósito, entonces se pierde la visión de Dios. ¿Y cómo se logra? ¿Cómo Satanás hace todo esto? Hay dos etapas. La primera de ellas es a través del pecado. Satanás va a engañar a través del pecado para desviar el propósito de toda persona. Cuando alguien cae en pecado, está desviándose del propósito de Dios. De hecho, la palabra pecado en el Antiguo y Nuevo Testamento prácticamente significa errar el blanco, es decir, alejarse del propósito de Dios. Entonces, cuando alguien se ha alejado y vive en esa condición, y en este caso específico que nos toca hablar en esta oportunidad sobre el sexo, cuando alguien pone el sexo como lo primero, el alfa y la omega de su vida, el objetivo por el cual existe, en eso es lo que piensa, en eso es lo que sueña, tiene fantasías por aquí, fantasías por allá, todo lo que hace, lo hace en base a lograr una gratificación de un placer sexual. Entonces entra a una segunda etapa, que es el gobierno del espíritu humano por medio de un ídolo. Recuerde lo que dijimos anteriormente. Somos tripartitos en el espíritu, alma y cuerpo. Pero si en el espíritu humano llega a gobernar, en este caso se pone en primer lugar un ídolo, que en este caso es la idolatría al sexo, entonces lo que gobierne en el espíritu gobernará el alma, y en el alma está la mente, las emociones o sentimientos y la voluntad. Y cuando el alma está gobernada, el cuerpo también solamente obedece las indicaciones de un alma esclavizada. Es ahí entonces cuando vemos esta ciudad, la ciudad de Éfeso, defendiendo lo indefendible. Grande es Diana, diosa de los efesios. En otras palabras, nadie me toque mi privacidad sexual. Y la defendían con mucha fuerza. Hoy en día es lo mismo. Y muchos se amparan a ciertas leyes que no son realmente bíblicas. Algunos se amparan a que la mayoría lo está haciendo.
Otros están tratando de decir, bueno, esta es mi felicidad. ¿Por qué? Porque están viviendo un engaño. Porque dentro de su espíritu humano, lo que ha puesto es un ídolo llamado el sexo. ¿Por qué lo bueno del sexo se convirtió en algo malo? Porque usted y yo no hemos sido creados para el sexo, hemos sido creados para Dios, para cumplir los propósitos de Dios. Que el sexo es bueno, pero es un medio, no el fin de nuestra vida. Cuando pongo el sexo como el fin, lo máximo, el sueño de mi vida, y por eso quiero vivir y existir, entonces se convierte en algo malo. Pero vea la visión de Pablo. Para mí el vivir es Cristo, decía él, y el morir es ganancia. Ahora, eso es realmente el propósito que Dios tiene para usted y para mí. Pero cuando se cambia, entonces se pone el deseo sexual en el primer lugar, o las cosas, o las religiones, las ideas, se pone como fundamento de la vida. La gente llega a creer que sin el sexo no puede vivir, que eso es lo máximo que puede existir. Entonces ocurre una invasión en el espíritu y hay un ídolo que se establece, y es por eso que lo bueno se convierte en algo malo y la gente empieza a adorar. Y recuerde, adorar no es otra cosa que rendirse empieza a rendirse a los apetitos sexuales. Y es ahí entonces donde lo lleva a una serie de complicaciones. Por lo tanto, hermano, usted y yo como seres humanos hemos sido creados para las alturas, no para las partes bajas de la tierra. Hemos sido creados para estar en comunión con Dios, no para que estemos apacentando cerdos. Entonces, cuando de alguna manera a través del pecado el engaño entró y creímos la mentira como verdad, entonces y en ese momento viene un espíritu de lujuria a controlar la mente y las emociones. Es ahí entonces que existen cierta clase de comportamientos que no deberían de existir. Porque el propósito del sexo, como dije, es prácticamente, o más bien de la idolatría al sexo, es gobernar el espíritu humano para dominar la mente, las emociones, la voluntad y el cuerpo, y esclavizar al hombre cuando se convierte en un idólatra del sexo. Hermanos, esto es algo que lo vamos a estar viendo ahora más que nunca. En aquel entonces, la ciudad de Éfeso y otras ciudades estaban entregadas a esto. Unos 30, 40 años atrás, se conocían de ciudades que eran entregadas al sexo. En Sudamérica, en tantos lugares, en Europa. Pero ahora ya no es una ciudad específica, ahora se ha generalizado en toda la tierra. Y eso es algo bien importante a entender, porque esta es una de las señales de los últimos tiempos, que así como fue en los días de Sodoma y Gomorra, que fue la idolatría sexual generalizada entre grandes y pequeños, dice la palabra, así también, hermano, está sucediendo hoy en día. Ahora, el factor, hermanos, que algunos no han captado, que cuando alguien se entrega a la idolatría, se está entregando al dominio de un demonio sobre su vida. Porque la Biblia dice en 1 Corintios, lo que los gentiles sacrificaron, no lo sacrificaron a los ídolos, sino a los demonios. Y no quiero pues que vosotros os hagáis partícipes, es decir, socios con los demonios. Algunos han hecho una sociedad, es decir, han formado parte en una unión con los demonios sin darse cuenta cómo lo hicieron, a través de la idolatría, en este caso del sexo. Entonces, cuando una persona se entrega a la idolatría sexual, lo que está sucediendo es que le están dando espacio a un control de una entidad espiritual demoníaca sobre su vida. Y es por eso que en algunos casos, algunas personas llegan a confundir los sentimientos de amor con la lujuria. Solo quiero mencionar un caso, bueno, por lo menos dos casos. Uno de ellos es Amnón y el caso de una joven llamada Tamar. Eso lo vemos allá en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 13. Usted lo puede leer en su casa, todo ese capítulo. Pero ocurre algo bien peculiar. Y es que estas personas, bueno, en este caso Amnón, un día llegó a enamorarse de Tamar.
y por cierto era media hermana. Dice la Biblia que se enflaqueció. Sí, hermano, perdió el apetito. Hay algunos que dicen que estoy enamorado, es que la amo, no puedo vivir sin ella o sin él, y empiezan a enflaquecerse. Este hombre estaba terriblemente, entre comillas, enamorado. Pero un día esa joven se acercó a él fingiéndose enfermo y la violó. Y dice la palabra de Dios que cuando Amnón la violó, dice que la aborreció. Oiga, ¿cómo es que cambió sus sentimientos? ¿Sí? ¿Acaso no se estaba muriendo por amor y ahora la aborrece? ¿Se da cuenta? Cuando alguien ha puesto al sexo como un ídolo, sus sentimientos están confundidos. Entienda esto, hermano. Cuando alguien está en idolatría, todas sus emociones están confundidas. Trate de hablar con esa persona, no va a poder dialogar razonablemente, porque para él o para ella lo que siente es lo razonable, pero después cuando ya cumplió su satisfacción, entonces cambia completamente. Por eso que algunos se han dado, hermanos, se han dado sorpresa aún dentro del matrimonio, que pensaban que se amaban, pero ahora se aborrecen. ¿Qué pasó? Se unieron en matrimonio, pero ¿cómo? Bajo una borrachera sexual. Porque eso los confunde. Y después sienten sentimientos que son contrarios a un afecto de amor. Vemos el caso, por ejemplo, también de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Todos ellos vivían para el sexo. Entonces la palabra de Dios nos dice que cuando Dios iba a castigar esas dos ciudades, dos ángeles llegan a la casa de Lot. Y estos ángeles, recuerden que tenían, por supuesto, apariencia de hombres. Entonces se dieron cuenta que dos hombres llegaron a la ciudad. Dice que todos los hombres, es interesante, en el capítulo 19 de Génesis, en el versículo 4, dice al versículo 5, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Oigan, todos los hombres de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos. Oiga, ¿para qué? Para que los conozcamos. En otras palabras, tengamos relaciones sexuales con ellos. ¿Se puede usted imaginar un grupo enorme que venía para poder tener relaciones sexuales homosexuales con estos dos seres, aunque eran ángeles? Ellos no lo sabían. Pero como vemos ahí toda clase de perversidad. Cuando una persona cuando está bajo la influencia de un demonio de lujuria, entonces la persona confunde su identidad sexual. Llega a confundirse. Piensa que ha sido creado para tener relaciones homosexuales. El hombre ha sido creado, como lo dice Génesis, y varón y hembra los creó y los bendijo. El matrimonio es bendecido entre un hombre y una mujer, no en relaciones homosexuales. Entonces, cuando una persona está bajo esta influencia, cambia su uso natural, como dice Romanos capítulo 1. El uso natural, ¿cuál es? En el caso del hombre es la mujer, y en el caso de la mujer es el hombre. Ahora, cuando existe por haberse entregado a la idolatría, entonces hay ya un condicionante interno que cambia su manera de pensar, sus deseos son desviados y su cuerpo siente el impulso y cree que nació con esas cosas. El problema es que desde niño, quizás desde joven, de alguna manera se expusieron. En este caso, los jóvenes que estaban aquí, no había internet, no había revistas pornográficas, pero ellos la pornografía la veían en las calles, la veían en las plazas, participaban en los cultos idolátricos que había en las ciudades cananeas. Entonces, por eso había ese tipo de falta de identidad sexual. ¿Por qué? Porque la persona pierde
todo razonamiento. Y además de eso, al no tener satisfacción, porque ninguna relación sexual fuera de la palabra de Dios va a producir verdadero placer. Y como quiere sentir mayor nivel de placer, entra a las aberraciones, de las cuales son muchas. En la ciudad de Éfeso encontramos aquí una aceptación cultural de la idolatría al sexo. Era prácticamente el centro. Hay algunos aspectos históricos que son interesantes que podemos nosotros analizar. Entre ellos, recuerde que el templo de la diosa Diana era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era 4 veces más grande que el Partenón griego, de puro mármol blanco, columnas de mármol impecables. Tuve la oportunidad, ya una par de ocasiones, de visitar, ustedes conocen la iglesia, la Santa Sofía en Estambul. Esa iglesia se construyó con algunos pilares de diferentes, templos que había en el mundo. Pero dentro de esos pilares se llevaron pilares del templo de la diosa Diana para construir esa iglesia, o parte de esos pilares. Cuando uno mira, y aún en la ciudad de Éfeso, hasta el día de hoy, que ha quedado en ruinas, pero todavía existen algunos vestigios, los pilares son enormes, y el mármol precioso, blanco. ¿Cómo se describe? Lo describen los historiadores, era algo glorioso. Fíjense bien, en ese lugar habían 1000 prostitutas que se llaman prácticamente, para ocultar, la prostitución, le llamaban sacerdotisas. Cuando alguien iba a adorar a la diosa Diana, ¿cómo es que le adoraba? A través de una relación sexual. Eran prácticamente mujeres que estaban ahí a la disposición de todos los que quisieran adorar a la diosa Diana. Entonces eso era común todos los días. Había esas 1000 prostitutas. Además de eso, hermanos, se había convertido el templo de la diosa Diana en un banco, porque la riqueza de los reyes, aún de los consejos municipales de las ciudades y capital privado, lo llevaban a ese templo, porque fungía como un banco, como hoy un banco suizo. La gente quería llevar su dinero a ese lugar. Entonces había mucho dinero y había prácticamente un matrimonio entre el negocio del sexo y el dinero. Por eso encontramos aquí que a Demetrio se enojó tanto con Pablo, porque dijo que se veía él amenazado, ¿qué cosa? Sus riquezas. Dice, varones, habla aquí este hombre, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra, ¿qué cosa? Riqueza. ¿Qué hacían ellos? Templecillos de plata, objetos de culto, de adoración al dios del sexo, en este caso. De Diana, o conocida también como Artemisa. Entonces había un matrimonio también entre la política de la ciudad de Éfeso, la religión, la economía, y había un orgullo cívico tan grande que hacían que, hermano, el sexo no se soltase tan fácilmente. ¿Por qué? Porque eso traía mucho dinero. Y normalmente se hacían, la celebración de la diosa Diana entre el mes de marzo y abril. ¿Qué era eso? Eran carnavales. Pregúntese de dónde vienen los carnavales. ¿Cuál es el objetivo? Piense por un momento el carnaval de Río de Janeiro. Carnavales también en muchas otras ciudades en América del Sur, pero lo más famoso es el de Río de Janeiro. El carnaval, el Mardi Gras, en la ciudad de, allá en New Orleans. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Es la misma idolatría.
Entonces nosotros tenemos que tener, hermanos, realmente un poco de cuidado, porque ahora ya no es en una ciudad, ahora es en toda la tierra. La adoración al sexo en la historia y en el presente, hermano, ha ido evolucionando y ha ido creciendo y se ha empezado a proliferar de una manera diferente. Y esto no es nada nuevo. Por ejemplo, los cananeos, que fueron vencidos por Josué y su ejército, ellos tenían el culto a Asera o Astarte, conocida también, que era la diosa de la fecundidad para los cananeos. O sea, en ese entonces había de igual manera, y recuerden, dentro de las ciudades cananeas estaba Sodoma y Gomorra. Vemos el culto, por ejemplo, a Istar, la diosa de la fecundidad de Macedonia, más adelante también conocida como Venus. Vemos hoy en día el culto al sexo moderno, porque se ha proliferado de tal manera, solo que ahora es un poco más, digamos, diplomático como se está presentando, por ejemplo, a través de la pornografía. La pornografía no es otra cosa que culto a la idolatría del sexo. Entonces, cuando alguien está viendo pornografía, está participando, ¿qué cosa? De un culto idolátrico. Y si hay un culto idolátrico, hay una influencia demoníaca. Aunque usted no lo esté practicando, porque usted está fuera de la pantalla, pero lo está viendo, usted está siéndose copartícipe. Y Pablo habla de eso. Y le dice a los judíos que vivían en Roma, le dice, ustedes juzgan a los gentiles por lo que hacen, pero ustedes igualmente son culpables porque ustedes se complacen con lo que hacen. Cuando alguien ve pornografía, se está complaciendo, es decir, teniendo placer con lo que otra persona está haciendo. Y Jesús dijo que no era necesario ser un hombre, en este caso, adúltero, al cometerlo físicamente, sino cuando haya codiciado a una mujer en su corazón. Dice, ya adulteró en su corazón. Entonces vemos aquí, hermanos, que algo que está sucediendo hoy en día a través de la pornografía es una tremenda contaminación y un enorme peligro. ¿Por qué? Porque toda persona que se expone, y estamos hablando hoy en día, niños, ¿cómo la obtienen la pornografía? 30, 40 años atrás, a través de las revistas famosas de Playboy y otras, entonces, pero era tan difícil que no se conocía casi aquí en el país. Ahora, hoy en día la pornografía está disponible por los cables de televisión, disponible por los teléfonos, porque puedes tener acceso a internet y a todo tipo de, digamos, comentarios. Podemos ver hoy en día cómo, hermanos, y esto es terrible, cómo niños, y eso es lo que nos más preocupa, los niños y los jóvenes metidos en esto. Hermano, por ejemplo, hay niñas que ellas se toman fotografías de sus partes íntimas y se las envían a sus amigos para provocarlos. Está hablando de niñas de 10, 11, 12 años. Entonces, hermano, todo este tipo de situaciones están dándose. ¿Por qué? Porque papá y mamá, nosotros como iglesia, parece que estas cosas son inofensivas. ¿Por qué? Porque el culto a la diosa Diana, todo el mundo se va. Es más, hasta las leyes aprueban ese culto idolátrico para que sea legalizado en el país o en otros países. Entonces todo el mundo lo hace. Entonces esto es normal. Por lo tanto, yo tengo que dejar que mis hijos hagan lo que ellos quieran. Ellos pueden hacer todo, pero hermano, entienda esto. Usted y yo somos responsables, porque después los efectos que se puedan dar en la vida de ellos y en la sociedad son terribles. Vean, hermanos, cómo está ligado, hermano, el sexo y el negocio. Por eso se ven moteles por todas partes. Muchos obtienen su riqueza de los moteles, las pensiones. Vemos ahora los barra show, cómo se han incrementado. De repente uno pasa por cierto lugar y dice, ¿y por qué hay tanta gente aquí a esta hora? Y cuando uno se da cuenta que son barra show. ¿Por qué? Porque la aprobación que se dan de los consejos municipales hacia ese tipo de, entre comillas, negocios, es porque obtienen más dinero. ¿Se da cuenta? El sexo y el dinero. Démosle. Si de esta manera vamos a obtener dinero, no le están haciendo mal a nadie. Claro que le están haciendo mal. Y no tengo tiempo para hablar de esto, pero las personas que se exponen a la pornografía son las personas que luego se convierten en personas
con altos niveles de violencia sexual. Y pueden hacer daño y lo están haciendo. Hay estudios que se han hecho en personas criminales, personas que están en las cárceles, personas que han hecho cosas terribles. Hermano, ¿por qué? Porque han sido adictos a la pornografía, han asistido a los barra show, lo que es la línea telefónica pornográfica, la misma prostitución, la esclavitud del sexo. Esto es increíble cómo se está dando en muchos países, hermano, con engaño. Personas llevan personas, especialmente niñas, para que trabajen en Europa, en Estados Unidos y en otras partes. Supuestamente van a trabajar como meseras, pero luego las hacen esclavas del sexo y las tienen ahí prácticamente encadenadas. Es un negocio que se está dando hoy en día, hermano. Y todo lo que es la internet, igual, cuando hace que la gente crezca en el uso de la internet a través de la pornografía, y obtiene mayores ganancias. Las pláticas, por ejemplo, vulgares acerca del sexo, hermano, esas cosas como la homosexualidad y otros que podremos mencionar, esto no es agradable ante los ojos de Dios. Esto es formar parte de un culto idolátrico. Hermano, eso debemos nosotros de verlo, porque así es lo que presenta la palabra de Dios. Por eso vemos aquí a Demetrio. Dice, no, agarremos a Pablo y veamos cómo lo linchamos, porque él me está destruyendo el negocio. Y esto lo vamos a ver, hermano, en los próximos años. Así, esto pasó en el tiempo del Señor Jesucristo, cuando Él expulsó una legión de demonios. La gente de la ciudad de Gádara le dijeron a Cristo, vete de nuestros contornos. ¿Por qué? Porque ellos tenían el negocio de cerdos. Y el negocio, muchas veces, negocios personales, negocios, hermanos, de las municipalidades, negocios estatales, están, hermanos, metidos en esto, porque la recaudación de impuestos o por la legalización o dando permisos sobre estas cosas, supuestamente van a tener mejor beneficio para la sociedad, porque tendrán más dinero. No, hermanos, dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el mejor beneficio que se le puede dar a la familia, al matrimonio, es que exista limpieza y pureza en la vida sexual, para que tengamos una familia sólida, y teniendo una familia sólida tengamos una nación sólida, una sociedad sólida que saque adelante las cosas que se necesitan hacer en esta tierra. Según algunos estudios, declaran que cada año un aproximado de 32,000 millones de dólares es lo que deja el negocio del sexo ilícito. Pero cuando Pablo llega a esta ciudad, ve que ahora hay menos visitantes al templo de la diosa Diana. Hay menos personas que están comprando los artículos idolátricos. ¿Por qué? La ciudad de Éfeso había sido sacudida con el poder del evangelio. Entonces, por eso dice, hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Cuál es el camino? Jesús es el camino, el evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque oiga, dice aquí, versículo 24, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con todos los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Hermano, la única manera de poder, hermanos, desbaratar el negocio del sexo ilícito es por medio del cambio del corazón. Hermano, y cuando Cristo cambia el corazón, hay menos clientes para este tipo de actividades ilícitas. Eso es lo que incomodó a Demetrio, porque su negocio estaba siendo reducido. Por eso hay mucha gente que rechaza el evangelio, rechaza los beneficios. ¿Por qué? Porque su ídolo es el dinero. El ídolo que tenía Demetrio era la avaricia. Entonces veía que su negocio se le venía abajo. Pero por eso, hermano, nosotros tenemos que predicar, no solamente orar, sino ganar almas.
Si queremos que este país y todas las naciones vengan a los pies de Cristo, tenemos que ganar almas, predicar el poder del Evangelio, porque el Evangelio cambia, transforma el corazón de la persona, rompe cadenas, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, y Satanás sale huyendo de esas almas. El negocio de Satanás es destruir la familia, destruir el matrimonio, destruir todo. Y lanza sus tentaciones. Viene estas pruebas. ¿Para qué? Para que se destruya el propósito de Dios. Pero Jesús dijo que Él había venido para salvar los que se había perdido. Y Dios quiere rescatar y redimir. Y eso es lo que vemos en la ciudad de Éfeso. Cómo la gente se estaba convirtiendo. Porque el Evangelio puso en evidencia el propósito económico detrás de la idolatría a través de la predicación. Porque el amor al dinero, dice la Biblia, es la raíz de todos los males. Pero también porque la gente empezó a entender que el propósito de su vida era para Dios y no para el sexo. Al cambiar eso internamente, muchos se apartaban de la idolatría sexual. Y fue desenmascarada esta mentira de la idolatría sexual por la predicación. Por eso, en muchos lugares no se quiere que el Evangelio llegue. Se prohíbe que se predique el nombre de Jesús en las escuelas y en todo lugar. ¿Por qué? Porque detrás de todo eso hay intereses económicos. No se quiere, porque el Evangelio no va a tolerar algo que no vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero vea las reacciones de una persona cuando se le toca la llaga, es decir, cuando se le toca el ídolo. Cuando una persona es idólatra, en este caso del sexo, porque ese es el punto fundamental, vea la manera que reacciona. Versículo 28. Cuando oyeron estas cosas, es decir, cuando les tocó la llaga, se llenaron de ¿qué cosa? De ira. Lo primero que vamos a ver, hermanos, es que las personas se van a sentir amenazadas por su fuente de placer. Cuando alguien adora, por ejemplo, a la novia, al novio, que es su ídolo, y viven en una relación sexual ilícita, y se les habla, como fue el caso de Juan el Bautista, que le dijo, oiga esto, le dijo a Herodes que no era lícito tener la mujer de tu hermano como mujer. Oiga, él vivía con su cuñada. Y Juan se lo dijo. Y por eso lo mandó a cortar la cabeza. Porque vio sus intereses prácticamente amenazados. Entonces, cuando una persona se le toca esto, una persona que ve que su placer, porque el engaño que tiene, cree que no va a poder vivir sin el sexo ilícito. Sea oiga esto, una relación sexual prematrimonial. ¿Usted cree que no va a poder vivir con ese joven, esa señorita? Algunos están viviendo 2, 3, 4, 5 años sin casarse. Eso se llama pecado, eso se llama fornicación. Algunos viven en masturbación y eso es lujuria, es lascivia. La codicia, algunos no lo hacen físicamente, pero se la imaginan. Eso igualmente es pecado, porque no solamente se comete adulterio físico, sino adulterio mental. Otros viven con alguna persona casada o tienen alguna relación con una persona casada, sea hombre o sea una mujer. Igual, ¿por qué no pueden soltar ese pecado? Sencillamente porque le pusieron fe a ese ídolo. Llámese como se llame, la fulanita o sutanito. Entonces esa persona no es suya. Es una mentira. Y como se creyó una mentira, los demonios le han controlado la mente, las emociones, y dice que le ama o lo ama y que es la persona de su vida. Es una mentira. Es lo mismo que le pasó a Amnón, que dijo que la amaba, pero después aborreció a Tamar. Eso es lo que pasa con algunos algunos adultos que se me salió, hermano, perdón. Entonces que dicen que ya están allá prácticamente ya más cerca del cementerio, que
que de esta vida, están más cerca de la otra, que llega una jovencita de 25 años y que es el amor de su vida y que es todo. No es cierto, no es el amor de su vida. Lo que quiere es que usted no se vaya de esta tierra sin que le deje una herencia. Entonces, eso es lo que anda buscando. ¿Usted cree que se va a enamorar de una pasa toda arrugada? No, hombre. Que antes el pecho lo tenía aquí, entonces ahora se le ha bajado. Entonces todo eso, y que anda arrastrando los pies y que está dañando el piso de la casa porque ya todo lo tiene rayado, entonces, y ya no mira, ya ni come tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Algunos se llega a decir que esa es la ilusión de su vida, que es el amor de su vida. Es una mentira. ¿Sabe por qué? Porque ha creído al Dios del sexo. Créale al Dios, al Todopoderoso. Hermano, la confianza en Dios los hace libres. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo del Espíritu que habrían de recibir. Lo que usted necesita es más, hermano, de ese río del Espíritu Santo. Pero una persona que está metida en esto y le cree al sexo, que es lo máximo, no es lo máximo, de tal manera que en el cielo no existirá matrimonio. Ay, dijeron algunos. Dijo Jesús que seríamos como los ángeles. ¿Por qué? Mire, me acuerdo que una pareja de cristianos que solo andaban peleando, hermano. ¿Habrá alguno por aquí? Bien, peleando. Muy servidores en la iglesia, etcétera, pero cuando ella fallece, llega al cielo. A los años fallece él y llega al cielo. Y cuando ella lo vio, le dijo: ¡ay, qué lindo! Que hoy vamos a estar unidos por toda la eternidad. Y él le dijo: un momento, la Biblia dice hasta que la muerte os separe. Porque él ya pensaba que en la eternidad íbamos a pasar peleando. Este es un chiste, hermano, usted ya lo sabe, ¿no? Pero en el cielo no habrá eso, no habrá matrimonio. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermano? Mire, importante es que nosotros entendamos que cuando una persona está metida en esta, oiga, lo voy a ver de esta manera, porque así es, en esa borrachera sexual, trate usted de platicar con un alcohólico, hacerlo entrar en razón. Usted no va a poder hacerlo, ¿sabe? Porque está afectado por el alcohol, sus pensamientos, sus razonamientos. Pero no solamente el alcohol quita el razonamiento. La Biblia dice en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 11, 3 cosas dice, quitan el juicio: la fornicación, el vino y el mosto. ¿Qué es el mosto? Era la droga. Porque mezclaban vino con un montón de hierbas y droga y todo lo demás. El vino, el alcohol y la fornicación. La palabra fornicación significa, en forma general, significa inmoralidad sexual. Es decir, cuando una persona está bajo, hermano, el efecto de esa borrachera sexual, es una persona que no entiende. Es como tratar de hablar con un alcohólico, una persona que no reacciona. Usted puede decirle: pero no entendés que vas a dejar a tus hijos. ¿Y por qué vas a seguir a ese hombre? ¿Por qué vas a seguir a esa mujer? Vas a abandonar tu juventud. Mira, después cuando ya seas viejo, esa mujer no te va a cuidar o ese hombre te va a abandonar. Pero la persona no entiende. ¿Por qué? Porque está emborrachado del espíritu de lujuria. ¿Se entiende, hermano? Por eso que en este caso tenemos que acudir entonces a una instancia superior, y es al ayuno y a la oración, para que esos demonios que están sobre esa mente los suelten, para que sea libre y piense con cordura lo que tiene que hacer. Por eso, hermano, es importantísimo entender esto. Lo que estaba pasando aquí en la ciudad de Éfeso, dice que por 2 horas la gente gritaba: grande es Diana, diosa de los efesios. 2 horas en éxtasis. Eso no es normal, gritar 2 horas con frenesí. Eso ya es una opresión diabólica sobre esa masa. Y hay muchos que gritan y defienden lo indefendible, defienden el sexo y defienden esto, hablando del sexo que es ilícito. Lo podemos ver en las masas, lo podemos ver aún en las legislaciones, los pleitos que se dan. No debería de existir ningún pleito por esto, si eso es tan claro como el agua. Pero quienes lo defienden son sobre las personas que están afectadas por la influencia de esa idolatría sexual.
y actúan fuera del margen de la ley y de la ética y de la ley natural. Y argumentan fuera de razón todo. La mayoría estaba ahí, dice, y no sabía por qué causa se habían reunido en el anfiteatro de la ciudad de Éfeso. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cuál es la respuesta para escapar de las cadenas de la idolatría sexual? En primer lugar, nacer de nuevo. Esto no es un cambio de religión. Si usted se cambia de religión y religión, usted será el mismo cautivo sexual en cualquier religión. Lo que necesita es nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, si quieres ver el reino de Dios, es decir, si quieres ver el control de Dios sobre tu vida, tienes que nacer de nuevo. Para eso necesita dos cosas: pedirle perdón a Dios por sus pecados y por la fe en su sangre que derramó en la cruz, recibir el perdón. Segunda cosa a hacer: quitar la confianza en el sexo como base de la felicidad y satisfacción. La felicidad no viene del sexo. Hay satisfacción, hay felicidad, pero no la satisfacción y la felicidad de la vida. Por eso muchos se frustran y quieren tener múltiples experiencias sexuales porque andan en busca de la felicidad. Jesús se lo dijo a aquella mujer: 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Es una mujer insatisfecha. Pero del agua que yo te daré, le dice Jesús, será en ti, ¿qué cosa? Una fuente que salta para vida eterna. Estimada señora, señorita, caballero, papá, esposo, todos los que me escuchan, nada de esta tierra, y en este caso específico, el sexo no llena el corazón. Lo que llena el alma y el espíritu no es otra experiencia, no es cambiar de matrimonio. Lo que usted necesita es cambiar de su posición con Dios. Entonces, cuando usted crea al Señor, será en usted una fuente que salta para vida. Eso le va a llenar de gozo y de paz. Entonces, además de eso, entonces quítele la confianza, que así como usted estableció el ídolo, como poniéndole fe, porque creyó que ese era el propósito de su vida. No, el propósito de su vida y mi vida es Dios. Entonces yo tengo que renunciar ¿a qué? Tengo que renunciar a poner mi confianza en el sexo como el todo de mi vida. Entonces cuando lo hacemos, le digo: Señor, en tu nombre renuncio, aunque mis deseos, mis apetitos, mi mente, y la gente dice, todos gritan que ese es el objetivo final de todo, mas yo no lo creo, tu palabra me dice así. Entonces cuando usted dice: Señor, perdóname por el pecado de incredulidad, perdóname por ser incrédulo a tu palabra y haber creído la mentira como verdad. En ese momento, no solo Dios perdona ese pecado, sino en ese instante le está quitando usted la base a la idolatría sexual. ¿Por qué? Porque se da cuenta de la mentira. Un ídolo es una mentira. Entonces le dice: Dios mío, perdóname por haber sido idólatra, haberme inclinado, haber puesto mi confianza en el sexo y no en ti. En ese instante, los demonios de lujuria lo van a soltar. Su mente, sus deseos, su voluntad, su cuerpo entrará en libertad, porque el Espíritu Santo vendrá sobre usted. Y dice la Biblia: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces usted dice que no va, hay algunos hombres o mujeres que dicen: es que yo no lo puedo dejar. Usted no, pero el Espíritu Santo que vendrá sobre usted sí le va a dar capacidad de soltar. ¿Por qué no lo puede soltar? Por la idolatría que hay. Suelte usted la idolatría y usted verá que sí podrá soltar lo que usted cree que no podía renunciar. ¿Qué vas a hacer después de ser libre? Hermano, ya no se exponga, por favor. No se exponga a ninguna seducción de inmoralidad sexual. Sea por internet, sea por los cables, sea por, hermanos, por revistas, sea por literatura, sea por pláticas, digamos, morbosas, por cualquier otra clase de contacto. Usted suelte. ¿Por qué? Porque eso significa todavía darle credibilidad a la mentira. Por eso que todos aquellos que tengan videos y películas pornográficas, canales pornográficos, lo que tiene que hacer es cortar esos cables. Pongan los cables básicos, noticias, deporte y algunas películas sanas, aunque hay muy poquitas sanas, pero
quite toda esa basura. Ponga de alguna manera para que sus hijos no tengan acceso a esos lugares, a esos sitios de pornografía. Usted ya bloqueó esos sitios. Si usted no lo ha hecho, ¿sabe qué va a pasar? Después se va a dar, hermano, se da cuenta, y eso es lo triste, que es muy tarde algunos padres se dan cuenta que sus hijos ya cayeron en algunos problemas de carácter sexual, y esto los ha llevado a otra clase de problemas. Ahora, aléjese de todo eso, seamos llenos del Espíritu Santo, busquemos a Dios en oración, hermano, porque la idolatría al sexo se grita hoy en toda la tierra. Grande es Diana, diosa de los efesios, pero no es solo de los efesios, sino del mundo. Y la gente se va detrás de todo esto y cree que eso es así porque Hollywood lo presenta así. Algunos que son deportistas lo presentan de esa manera. Es que parece que son los íconos, los ídolos de hoy en día que hay que seguir, los modelos a seguir. El modelo se llama Jesús, nuestro Salvador, hermano, y a Él tenemos nosotros que seguir. Su palabra es el modelo a seguir y consagrar el cuerpo para la gloria y la honra del Señor. El cuerpo, oiga, espíritu, alma y cuerpo le pertenecen a Cristo. El cuerpo de un cristiano es templo y morada del Espíritu Santo. Cuando usted está viendo pornografía, oiga lo que está haciendo. El Espíritu Santo está en usted y está viendo pornografía. ¿Cómo podemos exponer al Espíritu Santo a tal cosa? A profanar el templo de Dios. El cuerpo es para Dios. Por eso dice la Biblia, y con esto termino, en Romanos, en el capítulo 6, versículo 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pongamos nuestra vida, nuestro cuerpo, en las manos del Señor. Sus ojos, mis ojos, las manos, donde quiera que vayamos, aunque no se quiera, vemos siempre escenas que no son agradables. Vamos a ver inmoralidad en todo lugar. Hace no mucho tiempo atrás, en un supermercado, mientras me estaban cobrando la cuenta, la cajera besándose con otra cajera. Lo he visto esto en algunos lugares, otros países, en hombres, mujeres. Vamos a ver la pornografía. De hecho, también se promueve, oiga esto, lo triste, a través de la nueva educación sexual que se quiere implantar o ya se implantó en las escuelas y colegios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a quedar callados? No, como el apóstol Pablo, tenemos que predicarle a nuestros niños: tú y yo hemos sido creados para Dios, no para el sexo. No tenemos que creer y no hay que aceptar todo lo que la multitud dice. Recuerde, en el diluvio la mayoría se murió. La democracia no tiene la razón. La razón la tiene Dios, no la gente. La razón la tiene Dios. Esta multitud no tenía la razón, la tenía el apóstol Pablo y sus compañeros, el evangelio del Señor Jesús. Oremos. Padre, aquí estamos, dándote gracias. Mientras están orando, quisiera hacer una pregunta a toda aquella persona, y les voy a pedir que nadie se mueva hasta que hayamos orado. Al final, les voy a pedir que se puedan mover. Por el momento, nadie se mueva. Si hay alguien aquí que ha venido por primera vez y usted dice: sí, yo soy una persona necesitada del cambio que Dios quiere hacer en mi vida. Usted no ha venido por casualidad, y aquellas personas que nos escuchan, usted no está oyendo este mensaje por casualidad. Es porque Dios le ama y porque Dios no quiere que usted se pierda. Por eso
estimados amigos presentes y aquellos que nos están escuchando, ahí donde están, entréguele su vida a Cristo. Si usted quiere hacerlo en este momento, usted ya no soporta más la vida que lleva de pecado, entonces el único que le puede dar salvación se llama Jesús. Ahí donde está, repite esta oración conmigo en voz alta. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Soy pecador, pero creo que tú resucitaste para declararme inocente delante de tus ojos. Señor, te pido tu ayuda, tu bendición. Ayúdame, Señor, en este día a vivir para ti. En Cristo Jesús. Amén. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, hermanos, todos aquellos que deseen romper ligaduras con la idolatría sexual, ahí donde está, hagamos una oración que salga de lo más hondo del corazón. No le voy a pedir que usted levante su mano, pero Dios conoce su vida. Pero diga ahí conmigo: Padre eterno que estás en los cielos, te pido perdón por el pecado de la incredulidad. No he creído a tu palabra, pero he creído a la idolatría del sexo. Y la he puesto como fundamento y propósito de mi vida. Me arrepiento, Señor, de todo pecado, de toda ofensa que he cometido por haber sido una persona idólatra y a través del pecado de la idolatría haber cometido muchos pecados de inmoralidad sexual. Me arrepiento, Señor, por haber herido tu corazón, por haberte despreciado por un plato de lentejas. Pero a partir de este día, Señor, vuelvo a ti como el hijo pródigo y quiero que tú seas el centro de mi vida. Renuncio en el nombre de Jesús, por la fe en tu nombre, renuncio a todo ídolo que he puesto en mi alma. Lo saco de mi corazón en este momento. Quiero que tú seas el centro de mi vida. Ven a mi vida, Señor. Gracias te doy por tu amor y misericordia en Cristo Jesús. Amén y amén.